nuestra iniciativa surgió un poco por la necesidad que tuvo el hospital y que tuvieron todos los hospitales a nivel mundial, ni siquiera en España. ¿Qué ocurrió en la primera ola? Que pues, se nos desbordó el hospital y era complejo saber simplemente dónde estaban los pacientes ubicados, porque íbamos ubicando pacientes pues, allá donde había huecos. ¿Qué empezamos a hacer? Porque este proyecto es verdad que no lo teníamos definido en un primer momento, ha ido surgiendo en base a las necesidades que tenía el hospital. ¿Qué ocurrió? Lo primero, tener ubicados los pacientes, o sea, teníamos necesidad de saber dónde estaba ubicado cada paciente. Se hizo, ¿vale? Y eso ya pues, fue un poco una central, ¿no? Ahí teníamos en la central era una central de pacientes COVID, no podíamos decir de monitorización porque no los monitorizábamos, ¿no? Pero una vez se empezó a tenerlos controlados, los facultativos dijeron, bueno, podemos tener los valores del dímero D, de la PCR, o sea, valores que ellos estaban identificando que eran críticos con los pacientes COVID. Con lo cual empezamos a meter valores a la central, con lo cual ya empezó a ser algo de monitorización, ¿no? Metíamos también variables de constantes vitales, por la saturación, la temperatura, la frecuencia respiratoria, o sea, variables que claramente inciden dentro de lo que es la enfermedad del COVID. Después, pues ver también la medicación que estaban tomando, las placas de radiología, que son importantes para ver si tenían neumonía, ¿no? O sea, era un poco como un resumen de una historia clínica para cada paciente. Los objetivos han sido varios y han ido cambiando a lo largo del tiempo según éramos capaces de poder cumplirlos. El primero era tener localizados a todos los pacientes. Una vez los tuvimos localizados, pasamos a querer saber las variables críticas que incidían dentro del COVID y poderla ver esa información de manera muy rápida, instantánea. Y ahí entraba pues, de variables de constantes vitales, valores analíticos, la medicación, las pruebas radiológicas y alguna otra variable más que eran importantes. Y ya como último objetivo, pues fue el diseñar algún algoritmo que nos permitiera predecir la criticidad de los pacientes. O sea, una vez teníamos todos los datos de los pacientes y los valores clínicos de esos pacientes, pues el último paso fue diseñar algún algoritmo que nos permitiera eso, predecir la criticidad. Nosotros lo que vemos que ha sido diferente a otras iniciativas es el online. Y me explico, ¿no? O sea, centrales de monitorización de COVID se han realizado. Algoritmos para predecir la criticidad de los pacientes también se han desarrollado. O sea, tenemos en la literatura, los podemos ver. Pero que estén implementados las dos cosas y que en un momento determinado un médico vea en el minuto cero la criticidad del paciente, porque el algoritmo se está calculando según cambia cada variable, eso sí que es verdad que no hemos visto en ningún lado, ¿vale? Y yo creo que esa es la diferencia, y es el paso añadido que muchos hospitales que han tenido algoritmos les hubiera gustado tener. O sea, está muy bien tener un algoritmo, pero los algoritmos no son fáciles de calcular a mano. Claro, si tienes la ventaja de que te lo calcula online y sin preocuparte de nada, pues no tiene precio, ¿no? Los resultados del proyecto de investigación que salieron, ¿vale? Fue que éramos capaces de predecir correctamente el 98% de las altas hospitalarias normales, ¿vale? Y llegamos hasta el 94% de los éxitos. O sea, el algoritmo cuando dice que un paciente está mal, es que está mal de verdad. O sea, está grave, ¿vale? También es verdad, y no lo he comentado anteriormente, somos capaces de segmentar a los pacientes en 4 grupos. El grupo de gran riesgo, ¿vale? Que son pues, principalmente a los pacientes a los que hay que dirigirse, porque esos sí que están en riesgo grave de exitus. Pacientes graves,
¿vale? Pero que no están en la zona alta, después, pues pacientes de riesgo bajo y pacientes de nulo riesgo porque ya están para darse de alta, ¿no? O sea, cuando un paciente entra en esa zona, pues sabes que prácticamente el mismo día, al día siguiente, le vas a dar de alta, ¿vale? El saber los pacientes siempre hay pues 8 o 10, depende también del volumen que tengamos, ¿no? Pues siempre hay X pacientes que sabemos que tenemos que estar encima de ellos, porque como nos descuidemos, pues mueren. Eh, Como tenemos la predicción del paciente a lo largo del tiempo, sabemos la evolución, a ver, ahí es donde entra el trabajo de los facultativos, el conseguir sacarlo de esa zona como sea. Bueno, yo pasé el COVID, además fue estas navidades pasadas, estuve ingresado, llegué a estar bastante crítico, o sea, no llegué a entrar en la UCI, pero sí que necesitaba oxígeno, tenía neumonía, otras cosas, ¿vale? Pero para mi tranquilidad y como tenía acceso por ser de la casa, o sea, yo miraba el algoritmo para ver que no estaba realmente crítico, ¿vale? O sea, lo estaba pasando mal, pero el algoritmo decía que no estaba tan crítico, con lo cual a mí es verdad que me daba mucha tranquilidad, ¿no? Los próximos pasos son claros y evidentes. A ver, el COVID va a seguir viendo olas, serán más grandes o más pequeñas, pero la herramienta durante cierto tiempo se va a tener que seguir usando. En estos momentos estamos esperando, sabéis que estamos más o menos ya prácticamente acabando la quinta ola. En cuanto veamos que de verdad la podemos dar por finalizada, queremos volver a analizar porque tenemos alguna variable más que estamos recogiendo. Queremos ver si entrarían dentro de los algoritmos y fueran capaces de mejorar todavía más la predicción, con lo cual la idea es seguir evolucionando la herramienta, ¿vale? La central de monitorización. No sabemos dónde nos llevará, ¿eh? O sea, ya te digo que esto desde el principio no fue algo que teníamos previsto y que ha ido creciendo en base a, pues, a las necesidades del hospital. No sabemos dónde nos llevará.